Es relativamente inédito porque no muchas, pero debe haber unas 3 o 4 investigaciones en conjunto que no abarcan todo ese periodo ni abarcan todos los matices que presenta nuestra investigación. Otra cosa que descubrimos, entre comillas, si se puede usar esa palabra, es que el militarismo entra a la educación no bajo la forma como nosotros conocimos, que fue el militarismo nacionalista de los años 40 en adelante, de mediados de los 30 en adelante, que tenía muchísima influencia, muchísima influencia totalitaria, sino que inclusive en el militarismo, sino que a fines del siglo XIX se estimaba que la educación, en el mundo estoy hablando, se estimaba que la educación que favorecía a la formación de los obreros como mano de obra industrial tenía que ser una educación con influencias militares. Entonces, ese no es un concepto que se inventó acá, ese es un concepto que uno lo puede leer en autores franceses, inclusive en autores suecos o ingleses, sobre la necesidad de disciplinar a la sociedad para la disciplina industrial. Entonces uno ve en las clases de gimnasia, por ahí entran los hábitos militares. Aparecen los pelotones, todas las formaciones de los alumnos se corresponden con formaciones recibidas de militares. Inclusive el libro de texto que aquí se usaba para gimnasia, en los años finales del siglo XIX, fue elaborado por un militar español. Se practicaba, como no había servicio militar obligatorio, en la secundaria se aprendía tiro, se aprendía esgrima y hábitos militares, se hacían en el nivel secundario. No en todo el país, efectivamente solo existió durante mucho tiempo el Colegio Nacional de la capital, pero allí sí. Se hacían prácticas de tiro, sable, esgrima. Y por ese camino entra el militarismo en la educación. Y eso mucho antes del militarismo de tinte más autoritario o totalitario o fascista, que ya es, digamos, desde la tercera década del siglo XX en adelante. Pero antes no deja de existir militarismo, inclusive el uso de los timbres, de las campanas, la formación, los desfiles, los actos de recordación de los héroes, tienen mucho de cultura militarista. Y eso para no pensar que solo a partir de los años 40 o de los años 50 aparece el militarismo en la educación. Aparece de una manera distinta porque el militarismo controla el propio aparato estatal. Pero aquí aparece como un elemento necesario para la formación de una sociedad dedicada al trabajo, que tiene que tener los hábitos de la puntualidad, de la disciplina, del orden, de la obediencia. Lo que me parece muy interesante y está relacionado a eso que decís es el trabajo también que hicieron de analizar textos escolares, porque tiene que ver con analizar contenido y el modo de presentar el contenido, sí, ¿verdad? Y bueno, todo lo que subyace, todo el mensaje. Sí, un poquito más sobre eso. Bueno, a ver, hay, digamos, como varias cuestiones que podemos tomar de los libros de texto en el caso de Paraguay. Primero, en el caso de los libros de historia, patria o de geografía, los primeros textos están dedicados a la formación política del ciudadano antitiránico, como una expresión de rechazo a lo que fue el tiempo de los López y de Francia. Eso es clarísimo. Inclusive en textos tan nacionalistas como el del Padre Maíz, que es un poquito posterior al texto de Terán y Gamba, aparece eso mismo. Y habiendo sido Maíz un referente de la guerra, en los tiempos de la guerra, y habiendo sido el libro publicado por el diario La Democracia, que era de Ignacio Ibarra, que fue decano del propio López. O sea, a pesar de eso, el texto también hace un rechazo explícito de la tiranía, y está claro a quién se refiere cuando habla de tiranía. Entonces eso es una de las cosas que se ve en los libros en términos de contenido. Otra cosa que se puede ver es que muchos son libros importados. En los libros de literatura, por ejemplo, no había libros propios de literatura, entonces se traen los libros y aparecen las fábulas que son de tipo moralizante, generalmente. Contienen mensajes sobre, por ejemplo, el deber de los niños, quedarse callados, manifestar respeto, estudiar,
las divisiones de género bien marcadas, y las imágenes de niños aislados generalmente de su contexto, ejecutando tareas con las cuales muchos niños se identificaban muy poco, porque no se correspondían con su realidad. En los libros de geografía que se usaban, también se usaban no solamente los libros de geografía que se producían acá, sino que se traían libros de la Argentina, y entonces había exámenes y composiciones. Uno encuentra exámenes donde se le pide una descripción de lo que es Buenos Aires. Entonces, eso uno puede encontrar en los libros, y también uno puede con los libros formarse una idea de cuál es el concepto de niño y cómo va cambiando a lo largo del tiempo, y el concepto de mujer y cómo va cambiando a lo largo del tiempo, y por ende el concepto de varón y cómo va cambiando a lo largo del tiempo, o cómo va permaneciendo en el caso del varón a lo largo del tiempo. Entonces uno nota el niño, en primer lugar, es concebido como un adulto en potencia, pero no alguien con su propia identidad. Si bien es cierto, hay una influencia muy fuerte de Pestalozzi aquí, los programas educativos igual tienden a ver al niño como un adulto en potencia, y entonces hay exigencias de sometimiento, de disciplina. Los reglamentos, por ejemplo, prohibían que los alumnos protestaran en masa. Las protestas eran individuales, o sea, uno no podía presentarse colectivamente a hacer una protesta, siempre se iban de a uno, y las decisiones del colegio cuando se presentaba una protesta eran inapelables. Después uno pasa el tiempo y ve que en el 19, ya después de la Primera Guerra Mundial y como resultado de la Primera Guerra Mundial, aparece el concepto del niño como alguien que tiene que ser protegido, no como un sujeto de derechos, sino como un objeto de protección. Y recién allá por el 25, el 30, comienzan a salirse las primeras corrientes que empiezan a hablar del niño como alguien con una identidad propia, y se exalta el valor del juego, la moratoria, pero no es la corriente principal. Porque también hay que decir eso, la investigación nos muestra que, si bien es cierto, hay un discurso que es predominante, está muy lejos de ser un discurso único y sin contestación. Hay muchas contestaciones, y también rescatamos las contestaciones. Y eso nos muestra los libros, cómo van cambiando su tono a medida que pasa el tiempo. Y después también cómo de autores extranjeros se van pasando a autores nacionales. Y también los libros van mostrando la evolución del nacionalismo. De ese rechazo a López, los libros del 20 por ahí ya comienzan a tener una valoración más positiva de lo que fue el Paraguay antes de la guerra. Ya como resultado seguramente de un debate político en otros ámbitos y no solo en el ámbito educativo. Y todo eso uno puede deducir, todo eso uno puede ver reflejado en los libros, en la selección de las fechas importantes. Por ejemplo, en aquellos años el Día del Niño se festejaba el 13 de mayo. ¿Por qué? Hasta ahora no pudimos encontrar, pero hay una secuencia que es 13 de mayo Día del Niño, 14 de mayo Día de la Patria, 15 de mayo Día de la Madre. Alguna lógica hay detrás de esa forma de presentar estas tres fechas que tienen que ver con nacimiento, vitalidad, maternidad y protección. Así como la madre protege a todos sus ciudadanos por igual, el niño es uno de sus protegidos. Recién en el 49 cambia el Día del Niño, el 48 cambia el Día del Niño el 16 de agosto. Las fechas escolares también dicen mucho, el calendario escolar también dice mucho de qué cosas se recordaban, qué cosas no, y a partir de qué año se recordaban ciertos eventos. Entonces, libros, objetos de trabajo, mapamundis, pizarras, todo da cuenta de cómo era el universo ideológico de la educación en aquellos años, o los universos ideológicos de la educación.